Amelia Prado, abogada negra constitucionalista de las causas perdidas. Que ni tan perdidas, porque encontró en el litigio estratégico la forma de vencer las injusticias en el territorio colombiano. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Amelia Prado, gracias por estar aquí con nosotros en Arquetipas. Te hicimos quitar los zapatos porque la idea es que vamos a pisar un terreno sagrado que es nuestra alma y pues no podemos venir de cualquier forma con los pies sucios, ¿no? De acuerdísimo. Adicionalmente siento que genera un poco de comodidad, ¿sabes? Como que me siento en el sofá de mi casa. Ay, pues esa es justamente la idea. Gracias por estar aquí y quiero que nos cuentes quién es Amelia. Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Quién es Amelia? Pues te cuento, Lina, que yo soy una mujer súper nuquiseña que desde muy temprana edad sintió que el mundo era más que ese pueblo tan pequeño donde yo nací. Sin embargo, es clarísimo para mí que Nuquí es el lugar más importante del mundo, pero sentía que era pequeño y que el mundo era más que eso y quería conocerlo. Siento que cuando me preguntan quién es Amelia, sin duda, yo soy como la suma de muchas mujeres, ¿cierto? De muchas mujeres de mi familia, de muchas mujeres de mi barrio, de muchas mujeres de mi pueblo. Yo soy justo la construcción de todas esas, digamos que así me defino. Imagínate, Lina, que yo cuando tenía 12 años, mi mamá decidió que yo debía irme de Nuquí porque resulta que, digamos que yo nací en un entorno donde siempre la educación de calidad ha sido como la bandera para criarnos y justo en mi pueblo pues no había eso, ¿verdad? Yo soy de Nuquí, Chocó. Ustedes saben que el Chocó es uno de los lugares donde el nivel de educación es el más bajo del país. Entonces, dada esa circunstancia, mi mamá dijo, no, pues de la única manera que los negros salimos de la pobreza es educándonos, es asistiendo a los planteles buenos de educación. Mi mamá tiene 2 hermanas que viven en Pereira, que son profesoras. Entonces, a los 12 años yo me voy para donde una de mis tías, que era una mujer soltera, que vivía sola, me voy a estudiar el bachillerato, ¿verdad? Esto no fue nada fácil, te voy a contar que esto no fue nada fácil porque en Pereira yo me doy cuenta que soy una mujer negra. Yo antes no sabía que era una mujer negra y si bien es cierto, mi mamá siempre me ha dicho negrita, yo relacionaba negrita con todo lo positivo que vos te puedas imaginar. Claro. Pues yo soy la hija de mi mamá y que mi mamá me llame negrita con cariño, era como que, bueno, ser negrita es lo máximo, ¿cierto? Pero cuando yo llego a Pereira, el escenario es totalmente distinto. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuál fue tu primer encuentro así que tú dijiste, uy, espérate, con el racismo? Ajá, ¿sí? Primero te voy a decir, primero me doy cuenta cuando entro a un salón de clase y todos los niños son blanco mestizos. Entonces, en ese preciso instante, yo me miro diferente a ellos, ¿cierto? Miro mi pelo diferente y adicionalmente veo que me miran como un poco extraño. Entonces, sentí como que yo no soy de aquí, sentí así, ¿cierto? Ahí no sentí una buena sensación, sin que ellos todavía me digan nada, pero ahí no sentí una buena sensación. Luego, cuando yo ya inicié a relacionarme con los niños, ya yo sentí que negro era una connotación negativa para ellos. En consecuencia, yo era un ser humano negativo para ellos y ellas, que eran niños de mi edad. Entonces, eran chistes como que yo pasaba y era como que pasó la sombra negra y los demás se reían. Como que vos de dónde venís, del Chocó y allá todos son pobres, feos, cochinos, negros. Entonces, todo eso lo asociaban como negativo, ¿cierto? Justo algo que yo consideraba sigue siendo lo más valioso, lo más lindo, lo más preciado. Entonces, en ese contexto todo era negativo.
Un día cualquiera yo tomé un bus para ir a hacer un mandado al aeropuerto que mi mamá me mandaba como la comida que a mí me gustaba. Me mandaba pan, me mandaba pescado, camarones. Qué rico. Entonces yo iba por eso, entonces cogí el bus y había una sola silla desocupada. Y en esa silla desocupada yo iba a sentarme y un señor adulto, muy adulto, abrió las piernas y dijo como que yo con negros no me siento. Y nadie dijo nada. Entonces yo sentía como que efectivamente ser negro es de lo peor, como que no, ser negro todo mal. Cuando luego hablaba con mi mamá me decía, no, es que son ignorantes, es que son racistas, es que racista, ¿cómo? Racista, ¿qué es, mamá? ¿Qué es racismo? Ah, racismo es que te discriminan por tu color de piel o que te discriminan por tu origen y bla, bla, bla. Entonces, ahí en ese momento yo creo que yo me convertí en lo que soy ahora. Yo me convertí como que, bueno, primero todos nacemos libres ante la ley, ¿verdad? Primero todos somos hijos de Dios. Entonces, como que qué bobada es de que porque soy negra. Entonces yo siento que en ese momento me volví una mujer que para muchos puede sonar que soy agresiva, porque decidí que mi etnicidad la defiendo a toda costa, mi negritud la defiendo a toda costa, y es de ahí que vos me ves el pelo como lo tengo. Pues muchas mujeres, y eso está súper bien también, lacian su cabello. ¿Nunca lo tuviste lacio? Pues sí lo tuve lacio, te voy a decir, pero lo tuve lacio solo como cuando voy a eventos, antes cuando iba a eventos como a fiestas, como entonces me lo laciaba, y eventos como ese, ¿cierto? Pero siempre a partir del rechazo de la sociedad a mi negrura, decidí como reivindicar lo que soy. Y para reivindicar lo que soy debía ser la mejor, ¿cierto? Debía ser la mejor en todo, debía ser la mejor estudiante. Si había una elección de personera, pues iba a ser la personera de ese colegio. Iba a mostrarles que ser negro no era malo, que ser negro no era ser bruto, que ser negro era igual que ellos o, en el mejor de los planes, mejor. ¿Siempre lo tuviste Sí, claro o crees sí. que tu mamá te impulsó? No, sin duda mi mamá me impulsó muchísimo, y como te digo, no solo me impulsó mi mamá, sino también yo iba de vacaciones y me impulsaba mi familia, toda mi barrio, las mujeres de mi pueblo, también, digamos, todo ese conjunto de gente que me valoraba reafirmaba lo que yo siento y lo que yo pienso, y lo que yo tenía que ir a un lugar que es mayoritariamente blanco mestizo a defender, ¿cierto? Así de pequeña, así desde los 12, desde los 13, así. Esa fue la tarea que me dio la vida y la asumo con toda la valentía. Entonces, pues, peleaba, les decía ignorantes, les decía todo lo que tú quieras. Bueno, eso era como una guerra total, pero siento que era una guerra en la que yo no tenía elementos, ¿ves? Entonces sí era agresiva. No te voy a decir que no, sí era agresiva, pero siento que funcionaba la agresividad. Lo siento, pero siento que funcionaba, al punto que cuando ya estaba en grado 11, y luego que elección de personeras, voy a ser la personera, voy a inscribirme y bla, bla, bla. Y luego en las elecciones, efectivamente, personera del colegio. Bueno, vamos a ponerle orden a esto. Bueno, cuando termino mi colegio, siento que Pereira, me sentía como en una constante pelea en Pereira, y a veces me agotaba, me sentía cansada, y dije como que no, de aquí no soy. No va más aquí. Mamá, pues yo siento que tengo que irme a otra ciudad donde sea como, no sé, donde haya más gente negra, donde, no sé, la gente sea un poquito más abierta, la diferencia. Medellín, vámonos para Medellín. En Medellín inicié a estudiar Derecho, porque adicionalmente, ¿por qué inicié a estudiar Derecho? Porque yo sentía, te voy a decir, que en la comunidad negra donde yo vivía, yo lo sentía, y de hecho, mucha gente dice que tu mamá es una líder, pero mi mamá es una líder que no fue no tuvo educación superior. Yo veía, de hecho, mucha gente en Nuquí. Nosotros tenemos muchísimas mujeres que son súper inteligentes, pero a veces la sociedad no valida sus luchas porque no tienen un título universitario. Claro. Entonces yo decía, no, aquí falta algo, y es que mi lucha tiene que ser más técnica.
yo ya voy a dejar de pelear, yo ya voy a dejar de ser agresiva y yo ya voy a tecnificar esto y esto me lo da el derecho. Yo voy a defender los derechos de mi población negra y esto lo hago en la medida que yo tenga los elementos y el derecho me los va a dar. Claro. Entonces yo decido ser abogada. Y bueno, estudié Derecho en la Autónoma y súper bien, súper bien. Siento que pasan varias cosas. Primero, Medellín es una población donde efectivamente hay mucha más población negra, con unos detalles ahí negativos, pero hay más población negra. Segundo, pues yo ya estaba en un escenario donde la gente es más adulta, es la universidad. En los colegios yo siento que el racismo como que es mucho más crudo porque son niños y los niños no tienen filtro, ¿ves? Entonces en la universidad ya era un poco mejor, en la universidad bailé mucho, ya no peleaba, sino que me dediqué a la rumba. Me dediqué como a disfrutar el proceso. En la universidad no fui tan buena estudiante porque andaba más rumbeando, ya tenía cédula. No, yo ya era como más de la calle. Entonces, listo. Luego cuando en Medellín pasó algo bien curioso, que fue que me graduó de la universidad. Bueno, te dije que mi mamá es una mujer muy exigente, siempre me exige más de lo que yo considero que debo dar o que doy. Mi mamá es así como yo andaba en la rumba, mi mamá un día me dijo como que, bueno, si a los 6 años no terminas la universidad, 5 años de la carrera, 9 meses de la judicatura, te mantienes solita. Entonces yo desperté y dije, ¿qué? Esto me va a tocar sola, yo tengo que hacerle. Y pum, le metí el acelerador a esto. Mi mamá era como que mucha rumba, pero yo hoy no me arrepiento. Yo siento que la vida es como de etapas y yo las estaba viviendo. Sí. Pero claro, para mi mamá era un poco terrible porque ella sentía que me la iba a perder. Claro. y el objetivo era, claro, estudiar. Termino la universidad e inicio a buscar trabajo en Medellín. Fue terrible porque Medellín es una ciudad donde hay mucha población negra, pues Medellín está casi alrededor de el Chocó y mucha gente migra aquí en busca de mejores oportunidades laborales, pero también universidad. Entonces yo sentía que donde me ponía las hojas de vida era como que nunca me llamaban. Entonces fui identificando un patrón en Medellín que me hizo irme de Medellín, y es que si las personas negras en Medellín van a buscar trabajo de mano de obra calificada, no hay. Pero si las mujeres negras y los hombres negros van a buscar trabajo en mano de obra no calificada, los van a encontrar todos. De hecho, mi mamá fue empleada de servicio doméstico de Medellín, la amaban. Cuando se iba de los trabajos, esos paisas lloraban. Pero yo decía, ¿pero por qué así? ¿Pero por qué hoy que yo quiero ser abogada? ¿Por qué no hay un espacio para mí? Entonces me voy para Nuquí. Como decepcionada. Me ofrecieron un trabajo en el Consejo Comunitario y dije, no, aquí la voy a hacer, aquí la voy a romper porque voy a trabajar por mi comunidad, por mi negramenta. Claro. Esto era, gracias a Dios que en Medellín no me dieron trabajo. Pues te voy a decir que a los 2 meses me echaron del trabajo en Nuquí. Wow. En mi propia tierra me echaron a los 2 meses, que porque yo era revolucionaria, que porque yo decía lo que no debía de decir, que porque yo firmaba un contrato de confidencialidad y yo luego decía lo que pasaba. Bueno, yo decía, pero si esto está mal, esto hay que ponerlo conocimiento con la comunidad. No, que así no es, que así no es. Un ejemplo de algo, por ejemplo, que decías y no debías decir. Un ejemplo súper claro es que se hizo una contratación con una empresa que iba a extraer material de las playas, de los ríos de Nuquí, arena, para la construcción de una carretera. Y ese contrato estaba, un contrato por 230 millones, otro contrato estaba por 520 millones, extraer material de esas tierras, que esas tierras están dentro del título colectivo que lo administra el Consejo Comunitario, es decir, eso es de todos. Pero resulta que hacían el contrato, extraían el material, pero quien era representante legal del Consejo Comunitario en esa época decía que eso no se le podía decir a la comunidad. Que no se le puede, ¿qué? Ese dinero es de la comunidad, ese material está dentro del título de propiedad de la comunidad y la comunidad tiene que enterarse de lo que aquí está pasando. Claro. Adicionalmente, tienen que decirle en qué se van a gastar los dineros que se están generando en el territorio donde la comunidad vive. Entonces eso era terrible porque eso no se podía decir, pero adicionalmente
yo convocaba a todas las personas del pueblo, más de 1000 personas, a contarles qué era lo que aquí estaba pasando. Me echaron. El contrato lo tenemos listo, écheme. Sí. Cuando estábamos en esa revolución, pues digamos que yo tenía como un poco de poder de convocatoria. Llegó un político de Pereira, que ya se murió, que se llamaba Carlos Enrique Soto Jaramillo, y él dijo como que, bueno, llegó a hacer política, y dijo como que ando buscando jóvenes que se muevan, y le dijeron, no, te tengo la revolucionaria del pueblo, y me presentaron, y resulta que él era pereirano, de allá esa Pereira que yo no quería volver. Y entonces me dijo, no, yo necesito que trabajemos en esto, mire, si yo gano, usted mañana se va para mi UTL. Los políticos generalmente no cumplen, pero ese señor me cumplió. Yo del consejo comunitario, que me echaron en 2 meses, pasé a ser parte del equipo de trabajo del senador de la República, Carlos Enrique Soto Jaramillo. Wow. Ese fue un salto cuántico que hoy me trae aquí donde yo estoy contigo. Ese es el momento que me trajo a esta silla. Porque a partir de ahí, pues yo llego a Bogotá ya como súper clara con lo que quiero. Yo siento que siempre he tenido claro las cosas que quiero alcanzar en la vida. Entonces yo llego, trabajé con él muy poco tiempo. Di tú que trabajé con él, no sé, 3 meses, y un día trabajando con él le dije como que yo aquí no quiero estar, yo quiero estar como en el Ministerio del Interior, en la dirección de consulta previa, en la dirección de comunidades negras, porque es que es ahí donde se toman las decisiones que vinculan de manera directa a mi comunidad negra. Y él dijo, claro que sí, Amelia, entonces ¿qué hay que hacer? Vamos a mirar si hay convocatorias, bla, 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 y usted se va a trabajar allá. Y efectivamente entró a trabajar a la dirección de consulta previa, adscrita al Ministerio del Interior. Mi trabajo ahí era un trabajo bien bello y era consultar a las comunidades étnicas cada vez que se iban a desarrollar proyectos, obras que los afectara de manera directa. Proyectos puede ser legislativos, administrativos o obras como vías, como puertos, digamos, todo lo que fuese a impactar de manera directa a esas comunidades. El ministerio llega, hace un proceso de consulta previa con la empresa o la entidad del Estado, y ahí se evalúan como los impactos positivos y negativos que esos proyectos van a traer a la comunidad. Se potencializan los positivos y los que son negativos tratábamos de generar dinámicas que los impactos no fueran tan negativos. Entonces ahí trabajé un gran tiempo. Bueno, pero ¿cómo no perder, no? ¿Quién eres tú? O sea, creo que eso que insiste instintivamente en Nuki, por lo cual te echaron, acá tuviste la oportunidad de hacerlo. O sea, había un convencimiento dentro tuyo de que lo que estabas haciendo era lo correcto. Sí. ¿Has escuchado voces que te digan como mejor no lo hagas, o que se hagan como los loquitos? Claro, digamos, en el ejercicio del derecho, siempre cuando defiendes estas causas que le llaman, en el derecho le llaman causas perdidas, porque lo que se dice en el derecho es que el racismo siempre va a estar, la discriminación siempre va a estar, las comunidades empobrecidas siempre van a estar. Entonces, como luchar en contra de esto es como eso, una causa perdida. ¿Por qué no te dedicas como a ser penalista, donde vas a ganar un caso y te vas a ganar tanto dinero? ¿Por qué no te vas a cobrar la cartera de un banco, que te van a pagar si cobras o no cobras la cartera, finalmente te pagan? ¿Por qué no te dedicas a defender derechos laborales, que la sentencia va a salir y te van a pagar? ¿Cierto? Sí me han dicho muchas veces me lo han dicho. Y te voy a ser sincera que a veces retumba en mi cabeza, sí, a veces retumba en mi cabeza, pero luego digo como que no, a mí lo que me gusta es esto, me gusta, digamos, poner en marcha eso que es la Constitución Política de Colombia. Es que de verdad todos deberíamos ser iguales ante la ley, todos deberíamos tener las mismas condiciones. Cuando yo hablo de racismo estructural, la gente dice, la mayoría de la gente mestiza dice como que de qué racismo hablas, pero basta ver, Lina, cómo en nuestro país, justo en los territorios donde están las comunidades negras e indígenas, no hay agua, no hay energía, no hay educación de calidad, no hay saneamiento básico, no hay conectividad. Entonces estas comunidades nunca van a ser competitivas, y los sueños de estos niños va a ser muy difícil que se cumplan, a menos que tengan una mamá que diga, pues te tenés que ir
a otra ciudad a los 12 años, pero a cambio de qué, emocionalmente, cómo está esa niña que se va de su tierra, de su mamá, a una comunidad donde pues no están los suyos, pues hay unos precios que hay que pagar, que seguramente los estoy pagando y que soy grande, pero yo sí siento, Lina, que la lucha por una Colombia justa, por una Colombia igualitaria, hay que darla, ¿cierto? Que seguramente esto no te va a generar los recursos económicos que todos queremos, que yo quiero, por supuesto que quiero dinero, pero yo obedezco a eso, que es mi pasión. Hoy, Lina, te voy a contar que han pasado muchos años, yo llegué a Bogotá hace 10 años, y he pasado por varias instituciones, en todas las instituciones del Estado donde he trabajado, Secretaría de la Mujer aquí en Bogotá, he trabajado en la Jurisdicción Especial para la Paz, he trabajado en el DANE, pero en todas estas entidades he trabajado por un objetivo, que el enfoque étnico-racial tiene que ser súper importante a la hora de establecer unas políticas que nos impacten de manera positiva. Ese es mi trabajo y eso lo sigo haciendo. Siempre, Lina, siempre que estuve en estos trabajos que te estoy señalando, siempre también me hacía la pregunta, me decía, pero ¿por qué no hay jefes negros? ¿Por qué mi jefe no es negro? ¿Por qué no hay jefas negras, mujeres negras? Yo siento, Lina, que las mujeres es mucho lo que le aportan a la sociedad. Y la sociedad no lo valora, sean mestizas, sean blancas, sean negras, sean indígenas, como que las mujeres lo damos todo. De hecho, somos quien parimos para que esta humanidad se poble y efectivamente hayan trabajadores, hayan personas que pagan impuestos. Eso lo genera un vientre de una mujer. Yo siempre he dicho que a las mujeres por parir cada hijo les deberían de dar una ganancia importante, porque esas son las personas que van a sostener el mundo, claro, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿por qué no hay negras? Y siempre dije que, bueno, yo tengo que ser la directora de alguna entidad donde yo esté, porque adicionalmente en los lugares que he trabajado siento que a veces incluir el enfoque étnico-racial es difícil, porque la gente como que no entiende que es importante. La gente a veces incluso trabajan en los lugares donde se establecen políticas étnico-raciales, pero sus comentarios son racistas, su lenguaje es racista. Entonces yo digo como que esto no cuadra, pero en la medida que una persona negra sea como quien dirija los temas, creo que va a haber más feeling, va a haber más empatía, y el Estado va a poder digamos, llegar mejor a las poblaciones negras, porque es a través de una persona negra, de una mujer negra. Yo soy súper fan de las mujeres negras, eso pues es evidente. Entonces imagínate, Lina, que siempre me postulo a los cargos de dirección, ¿Y cómo te parece que la pegué hace poco? Hay una organización que se llama Raza e Igualdad. Raza e Igualdad es un instituto que tiene su sede principal en Washington, y trabaja por los derechos humanos, en especial de las personas negras y de las personas del LGTBI y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Y me presenté y todo el mundo, pero no, ¿será? Eso a todos le meten rosca. ¿Y cómo te parece que hoy soy la directora de Raza e Igualdad? Raza e Igualdad tiene su sede principal, como te dije, en Washington, pero en países de Latinoamérica tienen también sedes. Y yo hoy soy la directora de Raza e Igualdad para la oficina de Colombia. Entonces siento, Lina, que todo eso que antes pensaba, digamos que la vida me ha dado la oportunidad de hoy direccionar los temas, ¿cierto? Hoy estoy en esa dirección y siempre le pido como a Dios, le pido a los ancestros y ancestras que me den que me den la oportunidad, o que me den esa sabiduría de ser asertiva en el lenguaje, y sobre todo de planear estrategias que impacten de verdad a las comunidades por las que yo siempre he trabajado y por las comunidades que yo decidí trabajar. Entonces, digamos que desde ahí hacemos un trabajo maravilloso. Uno de nuestras banderas en el Instituto de Raza e Igualdad es que hacemos litigio internacional para la protección de líderes y lideresas negros. Entonces, a veces la unidad de protección en Colombia no funciona muy bien. Entonces, digamos, buscamos estas medidas de protección desde la CIDH para que se establezcan y sean efectivas, pero que adicionalmente tengan ese enfoque del que siempre te he hablado desde que me senté en esta silla, y ese enfoque étnico. Yo te cuento, Amelia, que yo soy de Cali, y en Cali pues hay muchas personas negras, ¿no? Entonces uno crece, mi abuelita es negra de Buenaventura, o
solo que mi abuelito era más blanquito, mi mamá es más morenita y se casa con uno más blanquito, entonces ya uno, no, nos vamos blanqueando, pero hacemos parte de, mis hijas son súper crespas, nos encanta bailar, o sea, sabemos que está en nuestras raíces y vivimos, digamos, como un racismo solapado, podría decirse, o sea, el mismo negro se burla de él, ¿no? Como que no pasa nada, y recuerdo mucho que cuando me vine a vivir a Bogotá, estudié teatro, entonces lo primero que hicieron fue quitarme mi acento, ¿sí? Mi acento caleño, pero era también un tema racista, Sí, lo es. o sea, no era como que Discriminatorio. cuando puedas hacer un casting lo hagas en neutro, que era lo que realmente, sino que era ese caleño, ¿no? Esa lengua perezosa, me decía, mueva bien la lengua, vocalice. Estereotipos negativos. Como si lo hiciéramos mal. Yo veo que tú, aunque estás en estos cargos tan altos, nunca has dejado tu acento, Ajá, no. ni lo vas a dejar. No, me niego Ajá. rotundamente a cambiar mis maneras. Ajá. Pero Por- también cuando te escuchan, tú sientes como miradas, como de gente Sí, que dice, ¿por qué sí, sí, hablar sí, así? sí, ¿Por qué sí, no sí. habla más sofisticado? Sí, sí, porque no habla rolo, Ajá. sí, absolutamente, absolutamente. Es que yo siento, Lina, que justo esos son esos estereotipos que mujeres como vos o mujeres como yo tenemos que como derribar. Y cuando digo tenemos que, es más allá de tener como esa pelea con el otro, es mostrarnos como somos y que los chistes, jajaja, a mí me pasa con frecuencia todavía que yo estoy a veces en escenarios donde yo hablo y la gente me remeda como hablan los negros. Y entonces inmediatamente en ese momento pues yo tengo que pronunciarme ¿Qué les dices? y decirle, me da mucha pena contigo, pero siento que esa manera de burlarte de cómo yo hablo es totalmente ignorante, inapropiada. Entonces siento que nunca vamos a acabar ni con racismo, ni con discriminación, ni con estereotipos si yo Amelia, continúo escuchando chistes como los tuyos. Te digo que eso es no al lugar, desde todo punto de vista. Siempre hay un silencio así como que, Incómodo, claro. incómodo, Ajá. pero estoy segura Claro, que la esa próxima persona no lo vez, vuelve a hacer. Claro, exactamente, no lo vuelve. Sea porque diga tan complicados, Exacto. ¿no? O tan exacto. delicados, diga lo que digas, Exacto. pero lo vamos a ir Sí, cortando. Sí, y los llamados y las llamadas somos nosotras a quienes nos están incomodando. Pero hay una cosa mejor, Lina, y es que yo siento que cuando tenemos hijas, asumimos con más valentía los temas que nos incomodan porque no queremos que ellas pasen por esa situación. Entonces es como abonarles el trabajo. Yo te puedo asegurar que las personas que se han burlado de mi acento, mañana no lo van a hacer, mañana no lo vuelven a hacer. Puede que no lo vuelvan a hacer porque digan, ay, es que esa negra es muy tal y cual. Pero no me importa el por qué no lo vuelve a hacer, me importa que no lo vuelva a hacer. Digamos, esa es como mi premisa, que no lo vuelvas a hacer, más allá que sientas la necesidad de hacerlo, que lo quieras hacer, pero listo, no lo vuelvas a hacer. Y siento que justo ahí uno ya genera como un poquito de transformación. Claro, pero Uno total. no puede dejar pasar ni chistes racistas, ni sexistas, ni misóginos. Uno no puede dejar pasar nada. Porque si uno deja pasar esto, es como bolas de nieve Claro. que se van creciendo. Y hoy te lo dicen a ti, mañana como lo dicen. raíces, ¿no? Que van quedando y luego van a dar retoño en Y hoy algún te lo dicen a momento. ti, mañana te lo dicen en un texto de Twitter, y no sé. Yo creo que somos esa generación, ¿no? Mamás que dijimos, no más violencia, no más, no vamos a permitir. Deben haber otras formas y las vamos a probar y las vamos a poner en práctica, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Estamos como llamadas a no callar. Nuestras mamás callaron demasiado. Sí. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué cambió cuando ellas callaron? Nada cambió, ¿ves? Pero entonces yo siento que esta nueva generación merece tener que preocuparse por cosas distintas a estar defendiendo su voz, su pelo, su manera de actuar, su manera de vestirse, sus modos. Yo siento que tenemos que pensar en otras cosas. Ya estamos hablando de inteligencia artificial, pero hoy estamos hablando de que, ay, mira vos cómo hablas de negro. O sea, no. Sí, es como que evolucionamos. Como disparejo, ¿sí? Ajá, en unas cosas, en tecnología, pero no evolucionamos en aceptarnos y en entender cómo somos los seres humanos. Y mira lo que tú dices, tú pones un tema súper importante, y es que tú dices, yo de dónde vengo, mi abuela es negra, luego se casa con una persona blanca, y luego nuestra melanina se va borrando un poco, pero en esencia, ¿quiénes somos? Es que entonces valdría la pena pensar como que hoy
hablar de racismo cuando hay tantas mezclas, cuando todos llevamos dentro de nuestros genes de alguna manera sangre negra, pero también europea, que es Colombia, sangre indígena, somos una mezcla de todo. Entonces, en serio, que me vas a poner a desgastarme en temas de racismo como lo hemos hecho mi generación de abogados y abogadas. Yo siento que yo no sé si hemos perdido el tiempo, pero pudimos habernos dedicado a otras cosas y no a tener que andar por el mundo defendiendo los derechos de una población que a la fecha todos sus derechos están totalmente descuidados. Pero mira, te tengo una buena noticia. Tengo una hija de 14 y una de 10. Y la de 10, todas sus muñecas son negras. Y siempre las quiso así. Y ella dice, yo me voy a casar con un negro. Qué linda. Y dice, yo voy a mejorar la raza. Ay, mi vida. Es al revés, porque antes nos decían, no, cásese con un blanco para que mejore la raza, de ¿no? acuerdo. Y mi hija dice, y le dice al papá, yo me voy a casar. Y lo abraza, porque mi esposo también es blanco, entonces lo abraza como pobrecito tu papá. Hasta aquí llegó. Sí, exacto. Hasta aquí llegó la blanquitud. Sí. Entonces lo abraza y lo soba y le dice, yo me voy a casar con un negro. Dice, musculoso. Con la chocolatina. Me encanta. No con el huevo Kinder, refiriéndose a la pancita de su papá. Me encanta. ¿No? Entonces ella lo tiene clarísimo, entonces creo que sí ha valido la pena. Sí, ha valido la pena. Sí, quiero que me expliques algunos términos, ¿sí? Porque algunos los conocerán y otros no. Por ejemplo, litigio estratégico y racismo estructural. Bueno, imagínate que nosotros estamos en Colombia, ¿cierto? Y aquí en Colombia se hace litigio, que básicamente es cuando tú consideras que tienes que demandar al Estado porque el Estado te falla en cosas. El Estado no te proporciona lo que la Constitución señala que te debe proporcionar. El Estado te tiene que proporcionar seguridad, el Estado te tiene que proporcionar temas como la educación, el Estado te tiene que proporcionar salud. Entonces, cuando el Estado falla, cuando el Estado no hace lo que debe hacer, pues nosotras interponemos acciones jurídicas ante ese Estado. Di tú, por ejemplo, que intentaron asesinarme, el Estado debe garantizarme seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo voy a la Fiscalía, instauro las demandas necesarias, y pues me está pasando esto y esto y esto, señor Estado, me tenés que proteger. El Estado tiene la UNP, que es la encargada de brindarte protección, como chalecos, como celulares, como carros blindados, etcétera, digamos, y el Estado hace esta tarea muy bien con sus funcionarios públicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, los senadores tienen muy buenos cordones de seguridad, cuidado. Exacto. Pero ¿qué pasa con personas como vos o como yo, que hacemos trabajo de derechos humanos, pero nadie nos protege? Y trabajo de derechos humanos álgidos, como ir en contra de en contra de una empresa minera que quiere realizar extracción en tu territorio, pero vos te le tenés que parar y le decís, bueno, perdón, este no es un territorio del Estado, digamos, en su máxima expresión. Esto aquí habitan comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, Lina, es el país de América Latina donde más asesina a líderes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí entra el instituto que te hablaba antes, que es donde yo hoy direcciono, que es el Instituto de Raza e Igualdad, que el instituto dice, bueno, si bien es cierto, cada país tiene sus autoridades, también es cierto, Lina, que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde es ese órgano supranacional que está acá arriba de los países, donde cuando vos interpones todas estas acciones acá en tu país, fiscalía, vos recorres fiscalía y no digamos, no cumple esa función que tiene que cumplir, que es protegerte, pues vos lo que tenés que irte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues nosotros desde el instituto, esa es la tarea que hacemos. Cuando el Estado colombiano te falla, lo que nosotros hacemos es coger la representación de esos líderes y lideresas negros que trabajan temas de derechos humanos y le decimos, bueno, si el Estado le falló, pues vamos a llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ella lo proteja. Entonces lo que hace esta Corte Interamericana es ordenarle al Estado colombiano las medidas de protección que esta lideresa o líder necesita para seguir realizando su labor de activista de derechos humanos, pero que sobre todo su integridad física pues se conserve, ¿verdad?
Entonces, ese trabajo lo hacemos. ¿Por qué le decimos estratégico? Porque, digamos, aquí sonará mal, Lina, pero como es un desgaste tan grande y exige de tantos recursos económicos, tenemos que ser estratégicos al seleccionar los casos. Entonces, casos que efectivamente van a impactar no solo a una persona, sino a una colectividad, a una comunidad. Si cuidamos a Lina, pues estamos cuidando a sus hijas de dos, a sus hijas, a su esposo, a su abuela que está en Buenaventura, bla, bla, bla. Entonces, extendemos esas medidas de protección incluso a su familia. Entonces, esto genera un escenario súper importante porque sentimos que es la manera de contribuir con los líderes y lideresas para que continúen haciendo este trabajo que se necesita hacer. Que se necesita hacer porque el Estado descuida en muchas ocasiones la labor de responderle a sus ciudadanos, ¿cierto? Y no es un secreto para nadie, Lina, que ahorita mientras vos y yo estamos hablando, por allá en un rincón donde está la población étnica, están asesinando a un líder, están torturando a una lideresa. Se están desplazando comunidades enteras. Entonces, digamos que este trabajo a mí me parece magnífico porque es darle las herramientas a la gente. Bueno, ¿qué necesita para seguir trabajando? Bueno, necesito un carro blindado, necesito 2 escoltas, necesito eso y necesito continuar. Entonces, digamos que ese trabajo lo hacemos. También hacemos un trabajo súper importante. Para vos no debe ser ajena a la población de Llano Verde, donde hace poco asesinaron a 5 niños. 5 niños que no llegaban a 17 años, 5 niños que tenían sueños, ¿verdad? Entonces estamos trabajando ahí en Llano Verde, desde el instituto, generando una escuela y creamos un semillero y en ese semillero hay una escuela. Y entonces desde ese semillero les enseñamos a los niños a cómo amarse, cómo defenderse, herramientas para que puedan acceder a educación. Entonces sentimos que es un trabajo que es un grano de arena en un mar, en una playa, pero sentimos que si uno puede darle herramienta a un niño negro para ser mejor ciudadano, uno habrá impactado a una gran comunidad, porque luego ese niño y esa niña estoy súper segura que va a generar dinámicas que favorezcan a su comunidad. Y yo siento que yo podría decir que soy una persona de esas. Yo hoy en mi comunidad, yo ando por acá y vos me ves en Bogotá y vos me ves en otros escenarios, pero yo no pierdo de vista de dónde vengo. Claro. Y yo, digamos, en Nuquí hay un grupo bellísimo que se llama Colectivo de Mujeres en Acción, donde yo asesoro a colectivos de mujeres en acción. Digamos, estamos en totalmente contacto de generar temas para beneficiar a las mujeres, pero también a los niños, pero también al medio ambiente, cómo proteger, cómo sembrar, cómo recoger la basura. Entonces siento que sí, que un niño que se salve en una comunidad, que pueda acceder a educación superior, que pueda ser competitivo en el mundo, genera transformación importante. Claro. Y eso es como a lo cual le apostamos dentro del instituto. Impresionante. Y racismo estructural lo entiendo como que no tenemos estructuras, o sea, no tenemos escuela, no tenemos vías, no tenemos... Sí, pero adicional a ello, Lina, mira, es una cosa bien triste lo que pasa en nuestro país, Colombia. Colombia dice que es una república, la Constitución dice que es una república unitaria y descentralizada, con autonomía en sus entidades, ¿cierto? Son autónomos, de ahí que tenemos gobernadores, que tenemos alcaldes, y que también dice que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, también dice que todos nacemos igual ante la ley y el derecho, ¿cierto? Pero luego resulta bastante contradictorio, Lina, cuando vos vas a territorios como el Chocó, vas a territorios como la Guajira, vas a territorios como el Amazonas, y vos ves justo los niños negros y los niños indígenas que no tienen educación, literal no tienen educación, porque el centro donde está la escuelita es bastante retirada a sus casas. Entonces uno dice, y el Estado, pero ves ese escenario, pero ves a Guajira, en la Guajira ves al Cerrejón, una empresa que da tanto dinero. Ves que el gas, Lina, que vos y yo utilizamos para bañarnos con agua calientita, viene de la Guajira, pero el niño aquí en la Guajira se muere de hambre.
El niño de La Guajira no tiene educación, no tiene salud, no tiene saneamiento básico, no tiene comida, no tiene nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y el país del que habla la Constitución del 91, eso qué es? Pero luego decís, no me voy a ir, me voy a salir de La Guajira, me voy a ir al departamento del Chocó. Y ves que en las pruebas PISA, el departamento del Chocó es el peor. Ves que la Universidad Tecnológica del Chocó está en las pruebas Saber, está terriblemente. Ves que el DANE en su reporte dice que la pobreza multidimensional y monetaria en estos departamentos es terrible. Entonces uno dice, ves que no tienen agua, ves que no tienen luz, ves que no tiene conectividad, pero llegas a Bogotá y ves que aquí en Bogotá hay transporte, hay educación. Si tenés dinero para poner a tu hijo en un colegio que valga tantos millones, lo tenés, pero si no tenés dinero, hay colegios públicos, tenés alcantarillado, tenés agua. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención de un profesor, que no voy a decir la universidad para no aquí quemarla, pero un día un profesor me dijo a mí, yo fui a Timbiquí, y en Timbiquí esos ríos estaban llenos de basura. Yo siento que la gente también es muy cochina. Lina, te voy a decir una cosa. Yo he estado en Bogotá y a veces el carro de la basura no pasa un día y las calles están extremadamente inmundas, sucias, residuos sólidos, residuos orgánicos. Horrible. Con residuos no orgánicos, no se paran, no nada. Entonces yo le decía al profesor, ay, profesor, yo sí creo que a todos nos falta que nos preocupemos más por nuestro entorno, que esté más limpio, reciclar. Pero esto no es una condición propia solo de la gente negra. En Bogotá, que es la capital, yo he visto, nadie me lo ha contado, en los mejores barrios de Bogotá yo he visto que si el carro de la basura no pasa, todo el mundo va sacando la basura al frente, A veces los perros la mueven, a veces las mismas personas sacan lo que van a reciclar y lo que no lo dejan por ahí. Entonces yo sí siento que no digamos que los negros, no digamos eso, porque en Bogotá también pasa. Entonces, Lina, yo sí siento que a eso se le llama racismo estructural. Cuando uno evidentemente ve a unas comunidades que están mucho mejor que otras, uno ve en regalías, uno mira los presupuestos, cómo se distribuyen las riquezas en el país, y uno siempre ve que donde están las comunidades étnicas, los presupuestos son extremadamente bajos, que con eso no se haría nada. Claro. Entonces, pero si vas a ver, Lina, de dónde salen, digamos, las mayores riquezas de Colombia, salen de territorios étnicos. El oro, ¿de dónde sale? Del departamento del Chocó sale cualquier cantidad de oro. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a decir cuánto aporta el departamento del Chocó al Producto Interno Bruto, vamos a ver que solo aporta 0,4, pero luego te vas a ¿cómo se llama? Medellín, y aporta el 14, pero Medellín aporta oro, Chocó no aporta oro. Entonces, Medellín, ¿vos de dónde estás sacando el oro? ¿Ves cómo es la desigualdad? Claro. Entonces, eso es un racismo, pero porque eso a Chocó le pasa porque es Chocó, porque son personas negras, porque el grado de educación es menor, porque la gente no se está preocupando a veces por educarse, sino por comer, ¿ves? A veces uno pone en la balanza, ¿qué preferís? ¿Comer? Mandar a tu hijo, porque adicionalmente la universidad solo está en Quibdó. Y esa es otra cosa, no tenemos vías de acceso, ¿ves? Entonces, o avión. Entonces, ¿cuánto vale un tiquete en avión? Y en las zonas que no son conectadas, tú hoy dices, me voy para Nuquí, posiblemente el tiquete te cuesta $1.000.000, pero decís, me voy a ir a Miami, posiblemente te cuesta hasta $300.000. Entonces, ni siquiera nos podemos conectar. Sí. Tú aquí pagas una factura de gas, di tú carísima, 45.000 pesos. En Nuquí tienes que comprar una pipa de gas que vale 290.000 pesos. ¿Ves la diferencia? Entonces, todo el tiempo como marginados. Tú en Nuquí, una persona se te muere porque no tiene oxígeno en una comunidad negra. Se muere literal, muerta porque no tiene oxígeno. Aquí en cualquier centro de salud hay una bala de oxígeno. Entonces, es una desigualdad, pero totalmente alarmante, que cuando uno dice de los territorios sale un medallista olímpico, uno dice, uy, definitivamente esto es el milagro de la vida, porque pese a todas estas condiciones, pues la gente logra una medalla de oro.
Lina, si tú ves los medallistas de este país, si tú ves los grandes deportistas de este país, son personas negras y son personas que son casi que un milagro de Dios, porque pese a todas sus circunstancias de racismo estructural, frente a todo pronóstico, la gente la hace, la gente la logra. Sí. Y yo digo que yo a eso le llamo milagros. Claro. ¿Cuál es tu temor más grande? Mi temor más grande, mira, te voy a decir, si me lo hubieses preguntado hace 6 años, yo te diría que mi temor más grande es ver que las comunidades étnicas no avanzan. Pero hoy mi temor más grande es morirme, porque tengo una hija que tiene 5 años y quiero como ser ese soporte que mi hija necesita para que se convierta en el ser humano bueno que decida ser. Entonces creo que hoy mi temor más grande es morirme. Hace 6 años mi temor más grande es ver que mis comunidades no avanzan en bienestar. Si el cielo existe y si crees en él y te presentas delante de Dios, ¿qué te gustaría que él te dijera? ¿Qué me gustaría que Dios me dijera? Me gustaría que Dios me dijera que me justificara el desgaste de las luchas, que me justificara por qué tanta desigualdad entre nosotros los humanos, que me dijera, bueno, Amelia, mira, esto lo hice así por esta razón, porque a veces yo no siento que se justifique, ¿cierto? Yo no siento que tanta desigualdad se justifique, como por ejemplo, mira, en este momento hay un niño que está naciendo por allá en un río sin ni siquiera una manta, pero a su vez hay un niño o una niña que está naciendo aquí en la clínica Santa Fe con todas las comodidades. Entonces siento que eso le diría, oiga señor, ¿y usted creó esto? ¿Cómo? Cuénteme por qué la desigualdad, por qué esto, ¿cierto? Y que también me explicara un poco sobre la capacidad que tenemos de el libre albedrío, como que es verdad eso o ya estás destinado para cosas en la vida. Eso. Mejor dicho, vamos allá a hacer preguntas. Preguntarle todas las cosas de este tipo, porque esto acá está embolatado. Claro. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Lo que se diga Amelia cuando tú ya no estés aquí. Ay, bueno, yo aquí soy un poco altruista. Yo sí quiero con todo el alma, Lina, que el día que yo no esté aquí en este mundo, la gente pueda decir como que, bueno, efectivamente en este mundo de desigual ella aportó un grano de arena, ¿cierto? Quisiera que ese fuera el legado. Pero también quisiera que mi legado fuera que mis amigas dijeran, ella fue una buena amiga, que mi hija dijera, ella fue una buena mamá, que mi mamá dijera, ella fue una buena hija, que mis hermanos dijeran, ella fue una buena hermana, como quisiera ser un buen ser humano. Así no logre, Lina, las cosas que yo quisiera lograr en la vida, solo quisiera que por los caminos que yo camino, valga la redundancia, pues no dejar como cosas negativas, sino como que, ay, ella fue linda o ella fue chévere, si me dio la mano cuando lo necesité. Ella llegó a aportar un grano de arena más allá de el mar de posibilidades o el mar de cambio que ella quería. Ella aportó un grano de arena en mi vida, me escuchó cuando yo quería que me escuchara, no me juzgó, como eso también, lo simple, porque a la final creo que lo simple también es importante en nuestra vida, más allá de querer como, no sé, un mundo mejor para todos y todas. Pues muchas gracias de verdad, Amelia, por estar aquí. Me encanta todo lo que dijiste, pero me quedo con que el negro nos da luz. Me encanta no eso, y tú eres luz, no es oscuridad. No, Lina, no es oscuridad. Me traes mucha luz y le estás trayendo mucha luz a este país y te agradezco, de verdad, por eso. Y de parte de la producción te tenemos un detallito. Gracias, Gracias por estar qué aquí. bonita tú. Gracias a ti también. Tú también eres un rayo de luz. Ay, tan lindo. Tú también eres luz. Todos ustedes son luz, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por hacerme parte de esto que es importante para la construcción del país que soñamos todas y todos.